Hernández, soy de Venezuela, nací en Valencia, Estado Carabobo, y bueno, llegué aquí en el año 2018, en noviembre de 2018. Llegué aquí con mi niño. Mi nombre es Wilmar Pacheco, tengo 26 años, soy venezolana y llegué hace aproximadamente 4 años acá en Argentina. ¿Qué es? Vamos a crear una casita. Hoy hablaron sobre la casa, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, nosotros que estamos más grandecitos, y vamos como a imaginar esos colores o esos lugares por donde nosotros vivimos. Yo tengo 5 años acá, en Argentina. Entonces veíamos que Argentina era un país que tenía varias universidades públicas. También por el tema de documentación, era como que el más... O sea, te exigían poco menos que los otros países. Como les había comentado anteriormente, yo ensamblo una familia con un argentino y él me lleva hasta esa casa en donde viví 5 años con ellos, sus papás. Tuvimos una discusión y ahí fue donde yo decido ya irme, ya habíamos llegado a los golpes y todo eso y verbalmente pues me llama. Aquí conocí el término de violencia económica, que es que como que el hombre te va diciendo, mira, como tú no aportas económicamente. Bueno, muy bien. Yo creo que ahí podemos... Bueno, muchas gracias. Bueno, ya tenemos ahí... tenemos a varias personas conectadas. Quiero dar la bienvenida a todos los que se han conectado. La verdad es que para nosotros es un gusto. Yo me presento, soy el padre Julio Villavicencio, soy el director actualmente del Servicio Jesuita a Migrantes en Argentina y en Uruguay. Y bueno, y junto con la Universidad Católica de Córdoba, particularmente con las Facultades de Humanidades, Filosofía y la Facultad de Teología, estamos armando este conversatorio, este espacio virtual en torno al concepto de hospitalidad. Migraciones y hospitalidad sería el título del conversatorio. Cada uno de los expositores les va dando una perspectiva y lo va a ir abordando desde diferentes disciplinas, la filosofía, la teología y también desde la experiencia en terreno y con todo lo que tiene que ver el trabajo y el recorrido acompañando personas migrantes y refugiadas. Esos serían las tres como abordajes que se van a dar en torno al concepto y la categoría de hospitalidad. Nuestra idea como Servicio Jesuita a Migrantes es poder ir transmitiendo, fortaleciendo, poniendo en reflexión esta categoría, esta palabrita, porque creemos, entendemos que detrás de ella nos podemos actualizar muchos de los valores del Evangelio que son clave para una convivencia humana que estamos cada vez más imperiosamente invitados a vivir, a trabajar, a tratar de cultivar en los tiempos que corren, ¿no? Sobre todo con muchos discursos que a veces abogan más por generar muros, por generar separaciones. Nosotros como iglesia, como Servicio Jesuita Migrante, entendemos que la propuesta mejor es una propuesta que genera puentes, que genera unión, integración, bien común, y en ese sentido la categoría hospitalidad
es para nosotros como esa bandera que nos permite hablar de estos temas, que nos permite también promover esto en las comunidades. Claramente que es una categoría muy rica, tiene muchísimas variables o posibilidades de profundizar, y por eso creo que se da este conversatorio de estas tres disciplinas muy interesantes. Así que, bueno, en ese sentido agradecer muchísimo a los expositores que van a estar con nosotros, a la doctora Adriana Cid, a la doctora María José Caram y al padre Alberto Ares, que son los que van a acompañarnos. Ya haremos la presentación correspondiente cuando nos toque presentar a uno o a otro en sus presentaciones. También comentarles que el interés también de poder hacer estos espacios es ir generando este interés o generando también una suerte de entusiasmo sobre la categoría hospitalidad, porque en el segundo semestre, ahí por agosto, septiembre, perdón, haremos la propuesta saldrá una invitación desde la Universidad Católica de Córdoba para un diplomado sobre hospitalidad. Más concretamente es claves de la hospitalidad para el abordaje de la movilidad humana y de la movilidad humana forzada. Ese es el diplomado que queremos proponer para el segundo semestre. Lo van a poder encontrar en la página de la Universidad Católica cuando ya esté la propuesta lista para ofrecerse. Pero bueno, en torno a eso creemos que es muy bueno ya comenzar a hablar sobre el tema y sobre todo abordarlo desde personas que han dedicado su tiempo, su esfuerzo y sus diferentes formaciones en tratar de ir sacándole de alguna manera un poco más de capas y entender de qué va esto de la hospitalidad, ¿verdad? Así que bueno, tendremos estas tres exposiciones a continuación, luego tendremos un tiempo de preguntas, con lo cual es importante que los que estén interesados en hacer preguntas vayan haciéndolas ya en el chat del Meet, van formulando la pregunta, si es posible van diciendo para quién va la pregunta, para qué expositor. Si no recuerdan el nombre, ponen expositor 1, 2 o 3, pero yo creo que van a ir recordándolo porque los vamos a ir nombrando. Y después de que se hagan las tres exposiciones, es que vamos a compartir las preguntas que están escritas en el chat. Yo las voy a ir leyendo para alguno de los tres expositores, o lo va a leer Sofía, que es la encargada de comunicación en el servicio jesuita a migrantes. Finalmente tendremos unos 20 minutos de preguntas, si Dios quiere, y al final cerraremos brevemente con una pequeña invitación al diplomado, una reflexión, y ya estaremos. Esperamos que todo este espacio no dure más de 1 hora y media. Supongo que algunos tendrán que irse antes, pero lo que puedan escuchar y compartir, bienvenido sea. Muy bien, sin más, entonces, yo creo que ya con las participantes que tenemos, podemos ya comenzar y vamos a darle la palabra a nuestra primera expositora, que es la doctora María José Caram. Ella es doctora en teología y se desempeña actualmente como docente e investigadora en la Facultad de Teología y en el Departamento de Formación Humanística de la UCC, de la Universidad Católica de Córdoba. Sus principales líneas de investigación abordan la mariología, la neumatología, la religiosidad popular como lugar teológico, los modelos eclesiales y de misión, así como el papel de los cristianos en la transformación social. Su trabajo reflexiona especialmente sobre la resignificación contemporánea de la missio ecclesiae como servicio liberador en contextos de exclusión y vulnerabilidad. Integra la Sociedad Argentina de Teología, SAT, y la red de Amerindia Continental. Así que, doctora María José, un gusto, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya le dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí veo que Goyo está compartiendo una imagen que yo la quería para más adelante. Pero bueno, ya después vamos a ver por qué esa imagen que es tan conocida por nosotros y que ha sido un ícono
durante el comienzo de este milenio. He titulado mi aporte como Migraciones, Hospitalidad y Cuidado, un llamado teológico urgente. Hablar hoy de migraciones, hospitalidad y cuidado no es tratar un tema coyuntural ni responder a una sensibilidad pasajera. Es asumir una urgencia teológica profundamente enraizada en la Escritura, en la tradición, en el magisterio reciente y en las acciones sanadoras que realizan tantas personas creyentes o no alrededor del mundo. La migración es, en efecto, una de las heridas más apremiantes que interpelan a la Iglesia y a la humanidad en este siglo. Ignorarla sería desoír el principio mismo de la encarnación, núcleo de nuestra fe cristiana. En el contexto contemporáneo, las migraciones constituyen una interpelación ética y teológica de primer orden, al revelar de forma descarnada las fracturas del orden global. El fenómeno migratorio no puede reducirse a una cuestión de movilidad poblacional, sino que exige un enfoque multidimensional que articule justicia, hospitalidad y reconocimiento del otro. Se trata de asumir la vulnerabilidad no como debilidad, sino como condición fundante de una ética relacional anterior a toda institucionalidad o norma jurídica. En este sentido, siguiendo a Emmanuel Levinas, la vulnerabilidad del otro, especialmente del migrante o refugiado, revela el rostro de una alteridad que interpela, que exige justicia incluso antes de cualquier contrato. Y dice Levinas, el rostro del prójimo significa para mí una responsabilidad irrecusable que antecede a todo consentimiento libre, a todo pacto, a todo contrato. Esta perspectiva levinasiana del otro que me interpela se articula con una tradición latinoamericana inaugurada en Puebla, donde ya se afirmaba que en la vida real el sufrimiento adquiere rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos de Cristo. Eso se dice en el documento de Puebla, parágrafo 31. Por otra parte, el documento de Santo Domingo señala con fuerza los rostros cansados de los migrantes que no encuentran digna acogida, junto a tantos rostros desfigurados por el sufrimiento. Aparecida también reconoce entre los nuevos excluidos a migrantes, desplazados y refugiados. En este horizonte, hospitalidad y cuidado no son meras opciones pastorales, sino categorías teológicas fundamentales en tanto que expresan la centralidad del amor misericordioso frente a toda forma de despojo o exclusión. En continuidad con esta mirada, el Papa Francisco en Laudato Si llama a cuidar la casa común y a repensar el habitar como una forma ética de estar en el mundo que implica apertura, hospitalidad y responsabilidad. Esta actitud contrasta radicalmente con la indiferencia o la hostilidad que enfrentan quienes se ven forzados a migrar por causa de la violencia, el hambre o el desprecio cultural. La gravedad de la situación migratoria contemporánea se manifiesta de manera especialmente elocuente en algunos de sus íconos más trágicos. Uno de los más conmovedores es la imagen del pequeño Aylan Kurdi, hallado sin vida en una playa de Turquía en septiembre de 2015, cuyo cuerpo hirió nuestra subjetividad y activó una conciencia colectiva respecto a la injusticia estructural que afecta a millones de desplazados de todo el mundo. El ícono ese es para más adelante. Otro símbolo de este drama es la denuncia formulada por el Papa Francisco ante el Parlamento Europeo en noviembre de 2014, cuando advirtió que no se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio.
A estas expresiones se suman otras no menos desgarradoras: la tragedia de quienes intentan atravesar la frontera entre América Central y los Estados Unidos, la proliferación de muros que no solo impiden el paso, sino que fomentan el accionar de redes mafiosas que trafican con el sufrimiento humano, y las actitudes de desconfianza, xenofobia y racismo que de manera creciente impregnan la vida cotidiana de nuestras ciudades. Asimismo, las migraciones deben ser consideradas en su vínculo con las herencias del colonialismo. La resistencia a la acogida de los migrantes revela la actualización de jerarquías raciales y económicas impuestas por la colonialidad del poder. Frente a estas lógicas de expulsión, encontramos una alternativa cosmológica y ética inspirada en el paradigma del buen vivir y el cuidado, proveniente de las sabidurías ancestrales andinas. Finalmente, los actuales debates y políticas de expulsión y de construcción de muros imponen una denuncia de la creciente negación del derecho a tener derechos, en términos de Hannah Arendt, como dice Marta Inés Palacio, y que es como una de las manifestaciones más extremas de la crisis migratoria global. La trata de personas, los desplazamientos forzados y la criminalización del migrante exigen una respuesta desde la justicia relacional centrada en la dignidad y la acogida del otro. Abordar teológicamente el tema de las migraciones no es un ejercicio de romanticismo ni un gesto accesorio. Es una manera de actualizar la palabra de Dios en el orden de la historia para que el misterio de la encarnación y de la Pascua siga resonando en medio de los desplazamientos, los muros y las heridas del mundo. Se trata de asumir el desafío de hacer oír en el espacio público una voz que proviene del Dios de la vida, que nos llama a seguir los pasos de Jesús con una espiritualidad encarnada y concreta, capaz de hacerse cargo del sufrimiento humano hasta sus últimas consecuencias. Es también una apuesta por la construcción de puentes y la superación de los muros que nos dividen, contribuyendo, aunque sea humildemente, a hacer realidad el deseo profundo de unidad que el Papa León XIV ha expresado en el lema de su pontificado, In illo uno unam, que significa en el uno somos uno. Decir que las migraciones forman parte del ADN de la humanidad y de modo particular de la fe de Israel y de las iglesias cristianas se ha convertido ya en un verdadero lugar común. Sin embargo, esta afirmación, aunque reiterada, no pierde vigencia. Alude a una experiencia fundante que atraviesa la historia del pueblo de Dios y de la Iglesia, marcada desde sus orígenes por el éxodo, el exilio y el envío misionero. Estos tres movimientos constituyen expresiones vivas de un Dios que sale al encuentro, acompaña en el camino y se deja encontrar en la historia. Desde el Génesis hasta los Evangelios, la historia de la salvación está profundamente marcada por el desplazamiento. Abraham migra movido por la promesa. Jacob y sus hijos se trasladan a Egipto forzados por el hambre. Moisés guía al pueblo en un éxodo hacia la libertad. Ruth, solidaria con su suegra Noemí, se integra al pueblo de Israel. María y José viajan a Belén por un edicto imperial y luego huyen como refugiados a Egipto. El mismo Jesús se identifica con el forastero al decir, fui forastero y me hospedaste. A lo largo de esta trama, la Biblia revela a un Dios itinerante que camina con su pueblo y no se ata a estructuras fijas. Como dice el libro de las Crónicas, desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy, no habité en casa alguna, sino que anduve de tienda en tienda y de morada en morada.
Es un Dios que se manifiesta en la nube y en el fuego, que se deja encontrar en el camino, acompañando desde la intemperie y haciendo de la migración un espacio de revelación. La fe de Israel se configura desde estas experiencias fundantes de migración, éxodo y exilio. Mi padre era un arameo errante. Es una confesión pascual que se convierte en clave teológica y pedagógica, llamada a no olvidar los orígenes errantes, la opresión sufrida y el don recibido. Recordar para no repetir la opresión. Recordar para abrir el corazón al extranjero. Así se lo manifestó Dios a Jacob en Berseba. No tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo bajaré contigo y yo mismo te haré volver. Yahvé no dirige desde el cielo lejano la formación de su pueblo. Lo hace desde la cercanía, haciéndose él mismo forastero. La kenosis divina se hace presente desde los inicios y alcanza su plena realización en la encarnación del Hijo de Dios. Esta experiencia bíblica se actualiza hoy en la vida de millones de migrantes. Como Israel en el desierto, huyen de la opresión, la inseguridad, la violencia y el hambre. Y como Jesús niño, buscan refugio frente a las amenazas de muerte. Es posible ver en los migrantes de nuestro tiempo, dice Francisco, una imagen viva del pueblo de Dios en camino hacia la patria eterna. Muchos de ellos cargan en sus mochilas los símbolos de su fe, evangelios, rosarios, imágenes de la Virgen y libros de oración, pero sobre todo cargan una fe que se hace fortaleza en el exilio, una confianza profunda en que Dios camina con ellos. En esta experiencia migrante de hoy, se repiten los signos bíblicos del paso de Dios. El hambre y la sed, la enfermedad y la esperanza, el desarraigo y la promesa. Como en el Éxodo, estos signos no son solo expresión de sufrimiento, sino también lugares donde se revela la fidelidad de Dios que acompaña, sostiene y libera. Cada encuentro con un migrante, dice Francisco, es una oportunidad cargada de salvación, porque los pobres nos salvan al permitirnos encontrar el rostro del Señor. Los migrantes de nuestro tiempo caminan acompañados por Dios y al mismo tiempo nos llaman a descubrir al Señor en ellos. En el Evangelio de Mateo, como ya se ha señalado, Jesús se identifica con el forastero. En esta lógica evangélica, el migrante se presenta con toda razón como una manifestación del rostro de Dios, un verdadero sacramento de su presencia. Allí donde el mundo ve amenaza o carga, la fe reconoce una epifanía, el Dios que viene en el otro, el Dios que llama a nuestra puerta despojado y vulnerable. Esta promesa no se transmite de forma abstracta, sino que se encarna en gestos concretos de acogida y cuidado. Por eso la hospitalidad, leída a la luz de las Escrituras, no puede reducirse a un simple imperativo ético. Se revela como un verdadero lugar teológico. Una de las expresiones más elocuentes de esta dimensión puede encontrarse en el relato del encinar de Mambré. Ahora sigo yo, te pido que me pongas la imagen del icono, eso. Ustedes se acordarán de este icono pintado por el pintor ruso Andrei Rublev, que está inspirado en el encinar de Mambré. Un texto que nos presenta a Abraham recibiendo a 3 forasteros bajo el árbol a la hora más calurosa del día. Sin saberlo, acoge al Señor mismo.
Ese gesto de hospitalidad se convierte en espacio de revelación y de promesa. En medio de lo aparentemente imposible se anuncia la vida allí donde ya no se le esperaba, precisamente en el contexto de la acogida. De aquí le viene a la hospitalidad el ser una categoría teológica de gran profundidad. Es en ella donde Dios se deja encontrar y donde el otro, el extranjero, el vulnerable, el que llega, se vuelve mediación de la presencia divina. El cuidado del cuerpo, la comida compartida, el descanso ofrecido bajo el árbol, todo se convierte en sacramento de la vida de Dios. Esta memoria migrante interpela profundamente a la Iglesia. Y particularmente sabemos que a nuestro querido Papa Francisco lo interpeló, no solamente porque él se reconocía hijo de migrantes, como también podemos reconocernos muchos de nosotros, sino también porque se dejaba interpelar por esta invitación de la fe. Él decía que estas situaciones vividas con ojos abiertos y corazón disponibles, nos permiten tocar la carne sufriente del Señor, presente en cada rostro herido, en cada historia marcada por el desarraigo, el dolor y la esperanza. Al inicio de su pontificado, en una entrevista ofrecida al padre Spadaro, afirmaba: qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Bueno, en noviembre tuvo lugar un encuentro de iglesias hospital de campaña, en el que tuve la gracia de participar, y en esa ocasión el Papa, apartándose del texto preparado, dijo unas palabras que resuenan con mucha fuerza. Seguid, seguid, porque esa es una de las herencias que yo dejaré. La Iglesia como hospital de campaña, una de las herencias de nuestro querido Papa Francisco. No fue solo un gesto de aliento, sino una verdadera confirmación. Acompañar a quienes migran para acogerlos, sostenerlos y dejarse interpelar por su dolor y su esperanza, como tareas evangélicas y señales concretas del reino. Estas palabras tienen continuidad en gestos y palabras del Papa León también, que ha afirmado con fuerza la centralidad evangélica del migrante como un lugar privilegiado de la revelación de Dios. Cuando era aún cardenal, participó en la red social X para pronunciarse sobre algunas palabras de Trump y de Vance en un artículo que se traduciría algo así como: Vance se equivoca, Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás. Y también realizó denuncias públicas a la deportación de Kilmar Abrego García como una interpelación directa. ¿No ven el sufrimiento? ¿No les preocupa su conciencia? Y ya como Papa, León, en su discurso a la Fundación Centésimos Año Pro Pontífice, retomó el concepto de policrisis para referirse a la confluencia de guerras, desigualdades y migraciones forzadas que exigen una respuesta ética integral. También en su alocución al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, insistió en que nadie puede eximirse del deber de proteger la dignidad de los más vulnerables, incluidos los migrantes. Su magisterio prolonga así el clamor de Francisco por una iglesia sin fronteras, madre de todos, y recuerda que la acogida del otro no es una opción accesoria o estratégica, sino una exigencia irrenunciable del reino, expresión concreta de la fe encarnada y de una iglesia en salida que reconoce en el rostro del migrante el rostro mismo de Cristo. Voy a dejar acá, me quedan algunas cosas, sobre todo subrayar la iglesia
como hospital de campaña. Pero quiero que en este minuto que nos queda podamos ver la imagen, que te pido, Goyo, ahora sí que si puedes proyectar el video, de un monumento a los migrantes que se encuentra en la plaza de San Pedro y que intenta representar a los migrantes de todos los tiempos y de todos los siglos, incluso los actuales, y entre esos migrantes se encuentran también José María y Jesús. Se llama Ángeles sin saberlos y ha sido una iniciativa del cardenal Czerny. Los invito a contemplar esta imagen con atención. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas Yo lo dejo gracias. acá. En la conversación podremos seguir ahondando algunos puntos. Muy bien, muchísimas gracias, María José. La verdad que ha sido muy, muy, muy interesante y profunda. Lástima que no tenemos más tiempo, la verdad, da para mucho más. Y cerrar con esta, con esta imagen, digamos, que está en la Plaza Vaticano, que es imponente, como uno va viendo los rostros. Tuve la dicha de poder ir y ver con tranquilidad ese monumento, realmente transmite muchísimo. Así que muchísimas gracias. Después tenemos tiempo para las preguntas. Me gustó mucho ese abordaje desde la justicia relacional basada en Levinas y cómo eso también tiene que ver con una justicia que la Iglesia tiene que recordar o recuerda ya desde el origen de la tradición. Así que muchísimas gracias. Bueno, las preguntas, como les dije, ya las podemos ir haciendo por el chat. Ahora vamos a pasar a la próxima exposición. Vamos a invitar a nuestra siguiente expositora, que es la doctora Adriana Cid. La doctora Adriana Cid, le voy a leer un breve comentario sobre su biografía. Es licenciada en Letras por la UCA y doctora en Filosofía con especialización en Filología Alemana por la Universidad de Múnich. Es docente e investigadora en literatura y cine por la UCA, la USAL y la Universidad Católica de Santa Fe, con numerosos trabajos de investigación. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología y participó en el proyecto de investigación La Hospitalidad como encarnación de la misericordia. Ella nos va a presentar su exposición, que es Recibir al otro, la epifanía misma del rostro en la película Mandarinas. Así que bueno, muy bienvenida, muchísimas gracias, doctora Adriana. La dejo entonces, yo le voy a avisar cuando quede algunos minutos por medio del chat. Bueno, muchas gracias, padre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, noto que hay bastantes puntos en contacto con la exposición de la doctora María José Cará. En primer término, porque justamente el título que elegí para esta exposición está inspirado en Levinas, ¿no? Recibir al otro, la epifanía misma del rostro, está justamente tomado de palabras de Levinas. Me interesaba plantear la dificultad que supone la hospitalidad, y como una pequeña introducción, antes de
centrarme en la película Mandarinas de Sasa Uruyatse y pensar en que es un tema de la literatura desde el primer libro de la literatura occidental que conocemos, la Ilíada. Ya ahí la hospitalidad se presenta como una tensión, como un conflicto, porque la Ilíada trata, bueno, como un contexto de la Ilíada sería la guerra de Troya. Y según el mito, la guerra de Troya se inicia por el rapto de Helena. Paris rapta a Helena mientras es huésped del esposo de Helena, de Menelao. Y eso inicia una guerra. Es decir, que aquí ya tenemos, por un lado, la intención de enseñanza por parte de Homero o quien fuera esa persona, ese autor, que busca poner en el centro la hospitalidad como un valor de cohesión del pueblo griego, pero por otro lado se plantea la hospitalidad herida, la hospitalidad quebrantada, que en esa tensión entre hospitalidad que debe ser honrada y hospitalidad que ha sido quebrantada, se puede desencadenar una guerra. Me interesa también pensar en la palabra hospitalidad y hostilidad desde el punto de vista de la etimología, tienen la misma raíz. Provienen de la raíz indoeuropea gosti. Hospitalidad deriva del latín hospes, que significa huésped, mientras que hostilidad se remonta a hostis, cuya acepción originaria era forastero, extranjero, pero al que ya en latín clásico se le atribuyó el significado de enemigo, sentido que se perpetuó en el latín vulgar y que llega hasta nosotros, porque la palabra hostilidad deviene de hostis. Nos podemos preguntar cuándo el forastero devino en enemigo. ¿Cuándo se transformó ese sentido primigenio del hostis? Si profundizamos un poco más en esto, en el diccionario etimológico de Corominas, cito lo que se nos dice. El latín hospes significaba etimológicamente el que hospeda, el anfitrión. Era compuesto de hostis, nombre indoeuropeo del huésped o alejado, después extranjero y enemigo, y potis, dueño, más tarde poderoso, el dueño de un huésped. Me parece que es bellísima toda esta etimología, ¿no? Cómo se fue transformando, vemos. Las etimologías muchas veces develan el sentido más profundo de las palabras. El hósped, en su acepción del que hospeda, el anfitrión, es el dueño del huésped. Es el que se hace responsable del huésped. Ese sería el sentido. Pero bueno, la dinámica de la lengua va alterando estos significados. Me parece también interesante recordar lo que dice Massimo Cacciari. Sigo bastante para este marco teórico a Massimo Cacciari y a Christophe Theobald. Christophe Theobald nos visitó en la UCA y bueno, y allí me pareció muy interesante como para todo el marco teórico de hospitalidad. Massimo Cacciari dice, el término latino hostis y el griego xenos cubren un área semántica muy próxima a la de los términos que indican amistad. En Homero esto se aprecia muy claramente. Hasta aquí Cacciari. Sin embargo, el autor italiano no se detiene en las consideraciones etimológicas, sino que avanza hacia una paradoja que
es muy interpelante, ¿no? Cito lo que dice Cacciari. Quisiera concluir con un tema, dice, muy presente en el lenguaje bíblico, el del Dios extranjero. Para esta tradición, Dios es extranjero, no solo como suele decirse porque quiere al extranjero, le da pan y le viste. Acá un pequeño paréntesis, me recuerda mucho a la exposición de la doctora Karam recién, ¿no es cierto? Cuando planteaba en la Biblia toda esa tradición que hay, hasta incluso en la misma persona de Jesús, pero una tradición incluso anterior. El tema bíblico, sin embargo, es otro. Él es el extranjero. He aquí la paradoja sobre la que me interrogo especialmente. Lo que tenemos es la figura de un Dios extranjero que no es hospedado y que no pide que se lo hospede, sino que es, en cuanto extranjero, el que da hospitalidad, el extranjero que hospeda. Bueno, me interesaba recordar esto porque luego de haber indagado en las raíces del término huésped y también el de hospitalidad, surge la pregunta, ¿por qué el extranjero, que debía ser considerado huésped y honrado y agasajado como tal, con rituales de hospitalidad que están, bueno, en la Biblia y están también en los poemas homéricos y en buena parte de la literatura occidental, pasó a convertirse en enemigo? Y al ver la película Mandarinas, una coproducción estonio-georgiana de un director que desgraciadamente ya es fallecido, Sasa Urushatse, se sitúa en una situación límite. Se sitúa en una situación límite, narra una situación límite, como es el conflicto bélico entre Georgia y la República Separatista de Abjasia, entre georgianos cristianos y chechenios musulmanes, y cómo ahí, en 4 personajes masculinos, Ivo, el dueño de casa, Margus, un vecino de él que tiene una plantación de mandarinas, de ahí el título de la película, y 2 soldados de bandos enemigos, un chechenio y un georgiano, encarnan una historia de hospitalidad y justamente de acogida, de reconocer, de esa epifanía del rostro, ¿no? Cómo se va produciendo una transformación en ellos hasta llegar a ese momento de apertura. Les comento muy brevemente de qué se trata, cuál es la línea argumental de la película, y después les voy a pasar el link para que puedan verla si les interesa. Es una película realmente muy, muy bella, muy conmovedora y creo que muy interpelante también. Bueno, como les decía, Ivo es el dueño de casa, está en un lugar donde hay guerra civil, casi todos abandonaron el lugar, quedan solo él, que es carpintero, y Margus, que tiene la plantación de mandarinas, y vienen, mientras Ivo está en la carpintería, vienen 2 soldados chechenios, que serían enemigos, porque él es georgiano, vienen a pedir algo de comer. Y él les da. Y se nota que les da, es un anciano Ivo, ¿no? Se nota que les da realmente desde toda su espontaneidad y no porque se sintiera intimidado por ellos. En un gesto de hospitalidad. Bueno, pero a poco de retirarse de la casa de Ivo, estos soldados mueren en un enfrentamiento bélico justamente enfrente de la casa de Ivo. Margus, que es su vecino temeroso, que quiere terminar rápido con la recolección de las mandarinas
para ir a un lugar, migrar hacia un lugar un poco más pacífico y más protegido, donde además ya fue su familia. Sin embargo, lo ayuda a Ivo y van a ver si hay algún sobreviviente. Esto tenemos que imaginarlo en medio de un enfrentamiento bélico, ¿no? Bueno, está bien, los carros enemigos se retiran, pero en cualquier momento pueden aparecer. Bueno, y encuentran que hay 2 moribundos que pueden ser salvados. Todos los demás murieron en el enfrentamiento. Así que recogen a los moribundos y los llevan a casa de Ivo. Resultó que uno era un chechenio y otro era un georgiano. Y el georgiano había matado al amigo del chechenio, que eran los que habían venido a pedir previamente alguna vianda. Toda la película gira en torno a cómo la figura de Ivo, con su hospitalidad, logra transformar la hostilidad de 2 personas que están en guerra, en una situación límite, y pasan a ser, a comprenderse el uno al otro, a experimentar esa epifanía del rostro, a ver en el otro, sí, la alteridad, pero a poder hacer esa experiencia que Christophe Theobald denomina de revelación, ¿no? Tener esa vivencia de revelación y de poder pasar de una hostilidad inicial en medio, ya digo, de una confrontación bélica a hospedar al otro. Sigue desarrollándose la acción con gestos de hospitalidad muy claros. Ivo siempre pone sobre la mesa pan, leche, huevos y mandarinas, por supuesto, té y agua. Esa comida frugal, sopa, esa comida frugal que él da a cada uno y se sientan alrededor de la mesa, el chechenio y el georgiano, que primero quieren matarse el uno al otro. Y sin embargo, va generándose esa comprensión mutua, esa hospitalidad sin fronteras de las que habla Theobald, ¿no? Se van derribando las fronteras. Gracias a esta figura que justamente es una suerte de maestro de hospitalidad. En palabras de Theobald, él habla de dadores. Hay personas que son dadores, que son facilitadores. Bueno, estas situaciones, Theobald las considera situaciones de apertura. Son aquellas que abren y renuevan nuestra mirada. Es decir, que frente a esos muros de los que hablaba la doctora Karam, se puede escuchar el llamado, abrirse al llamado y ser transformado radicalmente, ¿no? Como sucede acá. Son las llamadas por Theobald experiencias de resurrección. Como les decía, son muy significativos algunos pasajes de la película. Por ejemplo, Nika tiene un cassette, ¿no? Bueno, en aquellos momentos no había CD, ¿no? Y estaban los cassettes, un cassette con música georgiana. Y lo quiere arreglar porque está rota la cinta. Bueno, Ahmed, el chechenio, realmente no tiene el más mínimo interés en escuchar música del enemigo y siempre lo está hostigando verbalmente, con gestos. Sin embargo, llega un momento en que vuelve un segundo episodio
de enfrentamiento bélico, ya no frente a la casa, delante de la casa de Ivo, sino casi en la casa misma, ¿no es cierto? Es decir, no tan alejado, sino en la proximidad. Y en ese enfrentamiento mueren Nika y Margus. Entonces Ahmed se encuentra frente a la situación de ayudarlo a Ivo a enterrar tanto a su vecino y amigo Margus como a Nika, el enemigo georgiano que había matado a su amigo Ibrahim. Pero ya había habido una revelación en él, ya había habido una apertura por esa persona signo que cumplió el rol de revelador, que era Ivo. Y Ahmed, que era una persona grande, ya estaba grande, corpulenta, quiero decir, ya estaba recuperado de su situación, ya estaba curado, igual que del mismo modo que lo estaba Nika, le ofrece a Ivo llevarlo a enterrar. Ahí es cuando nos enteramos, cuando lo acompaña al lugar de entierro, llevando los cadáveres, que está enterrado también el hijo de Ivo. Uno de los hijos de Ivo está allí enterrado. Y murió precisamente en un enfrentamiento bélico con un chechenio. Ahmed queda conmovido, lo observamos en la película por la gestualidad. La película es muy parca en palabras y los diálogos son muy densos, muy intensos. Y en ese momento entonces en que observa que ahí está la tumba del hijo de Ivo, e Ivo le cuenta que murió en un enfrentamiento bélico por un chechenio, le dice, bueno, ¿dónde vamos a enterrar a Nika? Acá, al lado de la tumba de mi hijo. Y entonces le pregunta a Ahmed, que ya tenían una confianza amical con Ivo, le pregunta, ¿y si yo hubiera muerto, dónde me habrías enterrado? Y con un dejo muy suave y muy tierno de humor, Ivo le responde, igual, al lado de mi hijo, quizás un poquito más lejos, ¿no? Y allí entonces es la conciliación de georgianos y chechenios. La película no es de migrantes, pero es de enemigos. Es una película en que los enemigos se vuelven prójimos. El otro es reconocido como prójimo. Doctora, discúlpeme, ya estamos en tiempo para avisarle. Bueno, muy bien. Entonces, voy cerrando. Creo que es una película que justamente encarna el sentido de hospitalidad en el modo en que lo planteábamos al inicio, ¿no? En que el rostro del otro como otro deje de ser un otro, se convierta en un prójimo y llegue entonces ese momento de revelación y de epifanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alicia. Como digo, es una pena no tener más tiempo porque son temas muy interesantes y se abordan con una profundidad que en verdad dan ganas de seguir escuchando y siguiendo un poco más el hilo del desarrollo de la investigación y del trabajo. Así que muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, ahora entonces vamos por nuestro último expositor. Recuerden ir poniendo las preguntas que tengan o comentarios en el chat para que después al final podamos recogerlos y hacer las preguntas correspondientes. Bueno, nuestro último expositor es el padre Alberto Ares, sacerdote jesuita. El
El padre Alberto Ares es doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Pontificia Universidad de Comillas. Él ha publicado alrededor de 30 libros, más de 70 artículos, ha hecho muchas estancias de investigación en diferentes universidades, tanto de Estados Unidos como de América Latina y de Europa, y también él ha tenido experiencias con proyectos sociales, con voluntariados que tienen que ver con migración y refugio. Fue director de varios centros del Servicio Jesuita a Migrantes en España, ha colaborado en albergues de migrantes en tránsito en México, ha sido director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones en la Universidad Pontificia de Comillas, coordinador adjunto del Servicio Jesuita Migrante España. Actualmente es el director regional del Servicio Jesuita a Refugiados Europa y es investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. Así que ahora vamos a dejarlos con su presentación, que tiene el nombre de Hospitalidad frente a la hostilidad, el aporte de la hospitalidad al desarrollo y la esperanza social. Así que bueno, muchas gracias, Padre Alberto, además un gran amigo, lo queremos muchísimo en nuestra casa del SJM ARU, así que muchas gracias por estar aquí. Sabemos que también es muy tarde allá, así que aprovechamos también y agradecemos esta participación. Muchas gracias, Padre Julio. Un gusto poder estar hoy presente, ¿no?, con todos los compañeros, compañeras en la Universidad Católica de Córdoba. Una alegría ver por ahí entre las personas también que están participando al rector de la universidad, también al padre José María, al padre Daniel y a las doctoras María José y Adriana que con la que formamos parte de este panel. Me gustaría como comenzar esta exposición hablando un poco del contexto del JRS Europa, para aquellas personas a lo mejor que no conozcan. He preparado una pequeña presentación y que les voy a compartir. Espero que se vea, yo creo que sí. Y me dicen si se ve, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues desde esta realidad, desde donde me gustaría compartirles eso. ¿Conoces o conocéis el JRS Europa y cuál es el aporte desde la hospitalidad? Bueno, el Servicio Jesuita a Refugiados, JRS, nace en 1980, en la actualidad estamos en 58 países. Y nuestra misión es esa, la de acompañar, servir, defender los derechos de las personas refugiadas y migrantes, pues en mayor necesidad. Nació en el año 1980 en una llamada o en un llamado del padre Arrupe, en aquellos momentos el padre general de la Compañía de Jesús, después de una visita a Asia y de ver una situación muy dura de personas refugiadas que necesitaban tanta ayuda. Fue como en aquel entonces no había ni correo electrónico ni teníamos los celulares, pues mandó un telegrama a todos los superiores de los jesuitas en el mundo y preguntando qué se podría hacer. El JRS en Europa, nuestra red en Europa, está presente en 23 oficinas nacionales, en unas 241 ciudades, enclaves, con 800 profesionales, 7.000 voluntarios, atendiendo alrededor de unos 235.000 personas al año, ¿no?, en esta red. No me voy a parar mucho en esto porque vean un poco nuestra presencia en Europa. Pues la guerra en Ucrania y en estos últimos años, desde el 2022, ha hecho que podamos atender a todos esos 5 o 6 millones de personas refugiadas que están pues, por toda Europa, además de otros contextos. En estos 5 últimos años hemos cuadriplicado el número de personas en las que vamos atendiendo en Europa. Este es el último encuentro que tuvimos, hace como 4 semanas en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina. Algunos de los compañeros y compañeras que estuvimos por allí presentes. Algunas de las prioridades en las que trabajamos,
en el trabajo en las fronteras, en los centros de detención, en los temas de inclusión social. Ven por ahí la palabra hospitalidad también en ellos, porque es uno de nuestros programas más importantes. El trabajo también de sensibilización. Bueno, no me voy a parar mucho más en esto porque, bueno, era simplemente por darles un marco, ¿no? desde donde les quería hablar hoy. Lo que está claro es que vivimos tiempos marcados, yo creo que por una profunda crisis de sentido, ¿no? De sentido colectivo. Esta crisis, ¿cómo se manifiesta? Bueno, pues se manifiesta en sentimientos de miedo, de polarización, de desconfianza, de sentimientos de abandono, de falta de sentido, ¿no? Especialmente, bueno, pues abandonos en la política tradicional, en una tendencia a buscar pues chivos expiatorios para enfrentar los problemas sociales. Es en este contexto donde las personas migrantes y refugiadas suelen ser injustamente señaladas, inconvertidas en el blanco de discursos hostiles y de políticas restrictivas. Existe una tendencia hacia el individualismo, hacia el sálvese quien pueda, desconectados cada vez más del mundo de la vida, del mundo de los valores, donde los sentimientos de miedo empujan en diferentes partes del mundo hacia tendencias identitarias nacionalistas, políticas restrictivas y una priorización mayor de la seguridad sobre la humanidad. Esta cultura de la indiferencia de la que nos hablaba en tantos espacios el Papa Francisco y la ausencia de empatía hacia la gente que sufre ha generado una tendencia de hostilidad que parece ganar terreno hacia la hospitalidad. Hay una frase que en este último tiempo a mí me ha llamado mucho la atención. No somos animales, Padre. Bueno, este es el testimonio de una persona migrante en la frontera de Estados Unidos, ¿no? Compartiendo con un sacerdote jesuita. Este ejemplo, este testimonio lo compartió nuestro padre general, el padre general Arturo Sosa, de los jesuitas, en abril de este mismo año en la Universidad Gregoriana. Bueno, habla un poco del sentimiento de cómo se está viviendo en algunas partes del mundo estas políticas restrictivas. Las megatendencias globales, ¿no? Que nos hablan de la transformación tecnológica, el cambio climático, el envejecimiento demográfico, la desigualdad creciente, las tensiones geopolíticas, han generado incertidumbre sobre el empleo, la vivienda, el bienestar a veces social. Y frente a estas ansiedades, la migración se convierte, yo creo erróneamente, en un símbolo de amenaza y desestabilización. Bueno, pues a través de todas estas situaciones que decíamos, ¿no? Y convierten a las personas migrantes en chivos expiatorios. En este último tiempo, y he venido dando también algunas conferencias sobre los mitos de las migraciones, me gustaría simplemente, bueno, pues poner estos 5 mitos que alimentan la hostilidad hacia las personas migrantes y que es fundamental, yo creo, desmontar para construir una sociedad más justa y cohesionada. Voy a utilizar simplemente titulares porque está claro que no tenemos tiempo para profundizar. Si luego en las preguntas alguien quiere, bueno, pues que hablemos un poco más de alguno de ellos, pues podemos hacerlo, ¿no? Una de las ejes que nos dicen es que nos invaden, ¿no? Lo cierto es que los niveles de migraciones internacionales se han ido manteniendo relativamente estables durante los últimos años y representando el 3% de la población mundial. Algunos países, como de lo que yo más conozco, a lo mejor en España y en Europa, la migración irregular no representa nada más que un 5% o puede ser casi hasta un 10% de la migración total cada año.
Bueno, esto, pues como vemos, son números muy pequeños con respecto a lo que a veces se parece o aparecen en los medios de comunicación. Otra de los mitos es que reciben más ayudas. Y lo cierto es que las personas migrantes aportan mucho más de lo que reciben al Estado, contribuyendo significativamente al crecimiento y a la innovación. No me voy a parar mucho más en esta parte. Otro mito es que también con las personas migrantes hay menos seguridad. Este mito yo creo que relaciona la inmigración con el aumento de los índices de delincuencia y no hay pruebas que apoyen la afirmación de que la inmigración aumente la delincuencia. De hecho, algunos estudios muestran un descenso de la delincuencia en las ciudades donde hay una alta inmigración. Estos no son unos datos que uno, que yo me los haya inventado, sino son datos de estudios, de investigaciones, en muchos de ellos de universidades tan prestigiosas como la Universidad de Harvard. Un cuarto mito es nos quitan el trabajo. Bueno, este mito crea también un ambiente de competencia entre los trabajadores, también nativos y las personas migrantes. Muchos estudios lo que demuestran es que en general las personas migrantes no compiten con los mismos puestos de trabajo que las personas locales y a menudo desempeñan funciones que son esenciales en las sociedades envejecidas. Diríamos que muchas de las personas migrantes empiezan a ocupar puestos en el sistema laboral que no son ocupados por la población, vamos a decir, nativa. Un quinto mito es que los muros, el construir más muros, hacen o políticas más restrictivas, mayor control fronterizo, lo que hace es que, que nuestros países funcionen mejor. Lo que está claro es que el aumento del control fronterizo no ayuda a reducir la inmigración de manera eficaz y lo que suele causar es mayor muerte y mayor deshumanización. Saben ustedes que el Mediterráneo se ha convertido en el mayor cementerio de personas migrantes del mundo. No me voy a parar mucho en ello, simplemente recordar unas palabras del Papa Francisco. Todos los muros, todos caen, hoy, mañana o dentro de 100 años, pero todos caen. No es una solución. El muro no es una solución. Construyamos puentes y no muros. Puentes que nos permitan derribar los muros de la exclusión y de la explotación. Pasemos de la cultura del rechazo a la cultura del encuentro. Bueno, estas son algunas imágenes de cómo la hostilidad en algunos países, como Italia con Albania, o como otros países como en el Reino Unido, intentando generar externalización de las fronteras en países como en Ruanda, pues nos hablan de ello. ¿Por qué la hospitalidad puede ser un buen catalizador de desarrollo y de esperanza? Bueno, la hospitalidad no es solo una virtud individual, sino es una práctica social y política que transforma a las comunidades. En palabras del Servicio Jesuita a Migrantes y de JRS Europa, la base de una sociedad inclusiva, cohesionada y resiliente. Por ejemplo, podríamos decir, como les hablaba del programa de hospitalidad del SJM, que promueve redes de solidaridad y acompañamiento, donde familias que acogen generan espacios de comunidades de hospitalidad y lo que producen y lo que generan son soluciones estables de integración. Desde el JRS Europa defendemos ese tipo de integración que genera procesos bidireccionales, donde los migrantes no solo se adaptan, sino sobre todo la sociedad de acogida se enriquece y se transforma también. La hospitalidad implica también reconocer la dignidad y los derechos de las personas. Lo han dicho la doctora María José Caram, la doctora Diana Cid, también cuando explicaba la película Mandarinas y hablaba de cómo ese paso de la hostilidad a la hospitalidad generaba espacios de encuentro, generaba una transformación en las personas.
Por eso es tan importante facilitar el acceso a oportunidades y a recursos, a luchar activamente contra el racismo y la xenofobia. Y donde es tan importante la invitación a ponernos en el lugar de los otros, ¿no? De la escucha, de compartir. No me voy a parar en lo que han dicho ya mis compañeras sobre las raíces bíblicas, pero sí poner algunos ejemplos históricos de cómo, por ejemplo, la civilización islámica medieval, que acogió a científicos y filósofos de diversas tradiciones, hizo que esa civilización islámica medieval conservara y creciera, ¿no? en conocimiento. Las ciudades portuarias del Mediterráneo también han hecho una mezcla de pueblos, un impulso del comercio, de la innovación, que hizo un florecimiento en el Mediterráneo como algo increíble, ¿no? La Europa de la posguerra, que reconstruyó su tejido social y económico integrando a millones de desplazados. No les voy a hablar del México del siglo XX, que se convirtió en un país de asilo y hospitalidad por excelencia en América Latina, acogiendo a cientos de miles de refugiados de distintas nacionalidades, incluidos a los españoles que huían de la guerra civil. ¿Qué les voy a decir del Cono Sur, de Argentina, de Chile, de Uruguay, donde recibieron ustedes a un gran número de personas migrantes europeas, especialmente en los siglos XIX y XX, la llegada masiva de italianos, de españoles, de alemanes? Bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes, no? Un ejemplo que me parece significativo dentro de, porque siempre parece que se ponen ejemplos de hostilidad, de política, ¿no? Que ahora intentan cerrar vínculos, cerrar espacios. España se ha convertido en un ejemplo en la actualidad de hospitalidad y de desarrollo. Un país dentro de la Unión Europea que está fuera de cualquier tendencia, donde la mayoría de los países europeos están replegando, vamos a decir, velas, están convirtiendo sus políticas en unas políticas cada vez más restrictivas. España se ha consolidado en el año 2025 como la economía con mayor crecimiento entre las grandes potencias europeas, con una previsión de crecimiento mayor del 2,5%, 2,6%, por encima de la media europea, de la eurozona, que va a crecer en este año un 0,9%. Y en la Unión Europea de un 1,1%. Este liderazgo económico se divide, y esto lo hablan todas las revistas especializadas, las universidades, las investigaciones, por encima de países como Alemania, como Francia, como Italia. Esto se ha debido y se debe principalmente a la integración de personas migrantes dentro del motor del crecimiento social y económico, con una contribución al empleo y al PIB en estos últimos años y a sectores muy básicos dentro de la economía, a una sostenibilidad demográfica y del sistema de pensiones en España, en una ciudadanía cada vez más envejecida, y un impacto en la base productiva y en el consumo muy fuerte, muy fuerte. Quiero dedicar buena parte, o en estos 5 últimos minutos de mi exposición, a hablar un poco o comentar algo sobre las políticas restrictivas y el giro de la política migratoria en Argentina en este mismo año, ¿no? En mayo del 2025, también el gobierno argentino ha impulsado una reforma migratoria marcando un cambio, yo creo que drástico también en lo que venía siendo pues, las políticas en Argentina, con unas restricciones al ingreso y a la permanencia, con un cobro por los servicios públicos, con unas políticas de expulsiones aceleradas, de reducción de garantías, una justificación también oficial por parte del gobierno argumentando medidas que buscan evitar el abuso de los recursos públicos por parte de los extranjeros o del turismo sanitario. Bueno,
con ciertas críticas también dentro de las preocupaciones sociales, como el mismo padre Julio Villavicencio pues nos hablaba en alguna de las entrevistas también en Radio María en este último tiempo. Esto puede provocar también un impacto que bueno, se verá en este próximo tiempo, ¿no? ¿Por qué creo, y con esto voy a concluir, por qué creo que la hospitalidad debe prevalecer sobre la hospitalidad? ¿Por qué creo? Yo creo que la hospitalidad es el antídoto frente a la hospitalidad y la fragmentación social. Donde hay hospitalidad, florecen la confianza, la creatividad y la esperanza. La hostilidad, en cambio, genera miedo, exclusión y estancamiento. Como sociedad estamos llamados a elegir ¿en qué? Entre el miedo y la confianza, entre la cerrazón y la apertura. La hospitalidad no es ingenuidad, sino es una apuesta valiente por un futuro común. Es como ha escrito en muchos espacios, es el catalizador que cristaliza la integración y la cohesión social. Somos llamados a recrear nuestras comunidades, a generar lazos de solidaridad y empatía, a estar junto a la gente que sufre, a la gente más necesitada y visibilizar su realidad. Lo hemos visto a través de lo que nosotros llamamos las comunidades de hospitalidad. La comunidad abre espacios de esperanza social, uniendo lazos entre aquellas personas que buscan una fuerte y un futuro esperanzador, como nos decía el Papa Francisco, para todos, todos, todos. Cierro con una invitación, que la hospitalidad sea el sello de nuestra época, el puente que nos permita reencontrarnos como humanidad y alimentar la esperanza social. Somos llamados a vivir enamorados y enraizados contra el abandono y la falta de sentido, porque en definitiva hablar de migraciones y hablar de hospitalidad es hablar de nosotros mismos, de nuestro mismo desarrollo y de la sociedad que queremos construir. Así que, bueno, dejo de compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Padre Alberto. En verdad, muchas gracias por esa presentación. Se han dado algunas preguntas ahí, veo en el chat. A ver, algunas cositas por ahí para ir refrescando las presentaciones. Me parece que ha sido una propuesta que ha querido ser armónica en el sentido de poder ir reflexionando sobre la hospitalidad desde una dimensión teológica, una dimensión filosófica y finalmente una suerte de encarnación en acciones concretas que puede haber sido la presentación del Padre Alberto. En ese sentido, muy ignaciano, en poner el amor en obras, y en ese sentido también poder ver cómo esta invitación del Evangelio de ser cándido como palomas, pero astutos como serpientes, tiene que ver también con no ser ingenuos. La hospitalidad a la cual reflexionamos, profundizamos, también tiene acciones concretas que tienen que ser lúcidas y que tienen que estar bien diseñadas para poder realmente proponer esto que vamos descubriendo desde la reflexión en acciones concretas. Así que muchas gracias a los tres exponentes. Por ahí repasar un poco, antes de si tenemos alguna pregunta y hacer un cierre, es que, bueno, me pareció muy interesante las tres exposiciones, la de la doctora María José Caram, cómo este fenómeno migratorio multidimensional lo va vinculando con una suerte de ética relacional que es anterior a cualquier otra institución y en ese sentido con una responsabilidad, una suerte de llamado a responder más allá de las instituciones que pueden ir formalizando y en ese sentido también se pone muy hoy en boga el tema, bueno, están los estados-naciones que tienen su soberanía, esto entra en tensión con el derecho a migrar en muchos casos, cómo esta ética relacional de alguna manera está invitando a profundizar más allá
de estos acuerdos modernos, quizá del Estado-Nación, para ir hacia lo que realmente va dando más sentido o revelando lo que podría ser una ética más humana, ¿no? Así que creo que es muy iluminador. Hay muchísimo que anoté de esa ponencia, así que muchísimas gracias, doctora María José. Bueno, tal vez también haciendo un poquito también, punteando un poco la posición de la doctora Adriana Cid, cómo va encontrando en una suerte de origen, tal vez, o de pregunta originaria, ¿no? ¿Cómo fue que se pasó del huésped, se transformó en enemigo, ¿no? Interesantísima esa propuesta y cómo va rastreando esa pregunta desde un poco toda la tradición grecolatina, en esta guerra de Troya y toda esta etimología de la palabra, y cómo también va descubriendo en esta película Mandarinas esta potencialidad transformadora de la hospitalidad, cómo transforma la hostilidad en algo que tal vez tenga que ver con esta ética relacional que hablaba la doctora María José, ¿no? Y cómo al final tenemos esta ponencia del padre Alberto que va encarnando en un espacio concreto, esto que decía de alguna manera la doctora Adriana Cid, situaciones de apertura, como el JRS, que es el Jesuit Refugee Service, es una manera de generar una situación de apertura, de generar espacios de hospitalidad que se concretan en integración, en oportunidades, en refugio, y que permite esto, ¿no? La hospitalidad como un catalizador de integración y cohesión social. Así que en ese sentido me parece que ha sido muy interesante ir escuchando, conociendo las tres distintas perspectivas. Y quisiera ver si tenemos algunas preguntas en el chat. Acá mi compañera Sofía dice, ¿cuál es, Gabriela Burgos dice, cuál es la realidad actual de los migrantes en Argentina, sobre todo con las últimas modificatorias migratorias que anunció el presidente Milei? Bueno, el padre Alberto Ares anunció algo de este tema. Realmente la situación concreta de las personas migrantes sigue respondiendo a un marco legal que no se ha modificado. Estos son solamente anuncios que todavía no se han concretado en una modificación del marco regulatorio, pero van generando, y es lo que nos preocupa como Servicio Jesuita de Migrantes, un discurso de hostilidad, porque va reduciendo la mirada del migrante solamente a una mirada securitista o de seguridad que lo pone como enemigo o como amenaza. Y la verdad que eso no responde y no es justo a la tradición de este país y cómo también hemos construido una comunidad en la que la integración ha sido protagonista. Por eso, en ese sentido, creemos que son anuncios peligrosos y que si bien todavía no se encarnan en modificaciones legislativas, está muy poquito de darse eso. Por eso, hoy por hoy estamos, y parte de este coloquio tiene que ver con eso, conversatorio, con reforzar la mirada de hospitalidad versus la de hostilidad. Otra pregunta que tenemos aquí es de la doctora, del padre José María Cantó. Dice al padre Alberto si puede explicarnos mejor qué se entiende como comunidades de hospitalidad. Ahí te dejo, Alberto. Muy bien, con mucho gusto. Mira, en las comunidades de hospitalidad lo que intentan es encarnar ese espíritu que hablamos de lo que es ser espacios de encuentro, espacios donde donde se generen espacios donde las personas migrantes puedan tener un lugar estable, donde puedan rehacer un poco sus espacios, su vida, donde las personas que convivan puedan también aprender juntas. En concreto,
nuestra red de comunidades de hospitalidad lo que intentan es tener comunidades donde personas migrantes y familias, comunidades religiosas, puedan vivir juntos, por una parte ayudando a las personas migrantes a tener espacios donde puedan ayudarles a integrarse, a acogida, y donde las familias, donde las comunidades jesuitas respiren un aire fresco, aprendan cosas nuevas, crezcan en esa capacidad evangélica de hospitalidad. En España, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, Padre José María, tenemos ya 10 comunidades jesuitas donde somos comunidades de hospitalidad, es decir, donde vivimos bajo el mismo techo personas migrantes y jesuitas. ¿Qué significa esto? Pues que compartimos todo, pues quién hace la comida, quién va a hacer la compra, quién limpia en la casa, quién acoge a las personas que vienen de fuera también a la comunidad. Tenemos espacio los lunes por la noche para compartir cómo va la comunidad. Es verdad que la comunidad jesuita pues también tiene sus espacios, ¿no? Y sus misas, sus cosas, pero tenemos espacios. Yo le cuento que, por ejemplo, cuando el COVID, nosotros vivíamos en la comunidad con 3 chicos subsaharianos, uno de Senegal, uno de Costa de Marfil y otro de Mali. Y yo todos los días veía por el WhatsApp a la mamá del de Senegal y me preguntaba, porque no se fiaba de que su hijo estuviera bien, ¿no? Entonces la mamá me contaba todos los días o me preguntaba cómo. Creo que esto también para nosotros, en algunas comunidades, por ejemplo, la comunidad de Burgos en España, una comunidad de jesuitas mayores, de un colegio pues tradicional, como han sido espacios donde los mayores pues han encontrado también lugares, espacios, ¿no?, donde compartir. Familias de la familia ignaciana, padres, madres, tener un nuevo hijo en la casa donde también pues han introducido nuevas maneras de pensar, de nuevos gustos, nuevos olores. Bueno, son solo unos pequeños ejemplos, pero creo que son muy significativos y que yo creo que son un espacio, con lo que nos decía el Papa Francisco, abran ustedes sus puertas, sean ¿no?, espacios de iglesia como tienda de campaña. Pues es lo que nosotros hemos estado intentando, que el Servicio Jesuita a Migrantes, el Servicio Jesuita a Refugiados, pues pueda vivirlo así, de esa manera. Y está generando mucha vida. Muy bien, muchas gracias, Padre Alberto. Ahora, la doctora María José tiene su mano levantada, así que la escuchamos. Sí, bueno, la situación de los migrantes en Argentina, no me quería referir quisiera decir una palabra sobre lo que puede ser una comunidad parroquial. O sea, mi intervención está orientada a esto de comunidades de hospitalidad, ¿no? Yo pertenecí, cuando viví en Córdoba, a una parroquia que está en Barrio Alberdi, que es lugar de llegada de migrantes pobres italianos y españoles en la época de las guerras mundiales, y después recientemente de peruanos, bolivianos, haitianos. Y ahí se ha generado para mí un rostro de iglesia intercultural muy interesante en torno a una virgen que veneran los comechingones, que son los indígenas tradicionales que vivieron desde antiguo en esa zona y que veneraban a la Virgen del Rosario, llamada la Comunera. Entonces, cuando se celebran las fiestas patronales de San Jerónimo, se hacen en la antigua capilla del cementerio, que es una de las capillas de la parroquia, siempre está acompañando la Virgen Comunera, que se llama Comunera porque los comechingones la rebautizaron, porque la Virgen, según ellos, es una de ellos, es una comunera, es miembro de la comunidad, porque sufrió el desprecio, sufrió el desarraigo, sufrió la persecución, y ahora finalmente puede ser ofrecida para que todos la veneren. Y en ese modo de celebrar están los negritos que vienen de Otusco, del Perú, que las procesiones ya no se hacen rezando el rosario, sino que se hacen al ritmo de los tambores de los negritos.
o como es cerca del mes de octubre, cargan la imagen los devotos del Señor de los Milagros que vienen del Perú. Entonces, participan también los antiguos migrantes, hijos o nietos de italianos y españoles que viven en la zona. Y todo esto es favorecido, hay muchos venezolanos también. Hay un matrimonio venezolano que trabaja concretamente en la pastoral de los migrantes dentro de la parroquia. O sea, cómo los migrantes se convierten en servidores de los migrantes, ¿no? Entonces, veo un potencial muy grande en las parroquias urbanas para convertirse en un lugar de acogida, de integración, de crecimiento, de compartir la fe, que se puede realizar desde el compromiso y desde la vida cotidiana de los ciudadanos. Esa experiencia a mí me ha tocado mucho y bueno, quería compartirla. Muchísimas gracias, doctora María José. La verdad que son esos rostros concretos en los que vamos viendo que estas reflexiones van encarnándose y vamos realmente teniendo experiencias de hospitalidad y cómo la hospitalidad tiene una potencialidad de sanación, de vida, de integración, que cuando se puede lograr es imponente, de alguna manera, el testimonio que encontramos. Comunidades parroquiales, comunidades de religiosos, de religiosas. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Es un tema interesantísimo. Agradezco muchísimo a las dos expositoras y al expositor. Muchísimo también al espacio de la Universidad Católica de Córdoba, tanto a los dos decanos de las Facultades de Filosofía y Humanidades, como al padre Cantó, también de la Facultad de Teología, Daniel López, perdón, padre de la Facultad, decano de la Facultad de Filosofía. Muchas gracias. Me decía Sofía, qué lástima que nos quedemos sin tiempo porque está cada vez más interesante, yo coincido con ella. Pero bueno, tal vez estos espacios tienen también el sentido de generar la inquietud, y eso ciertamente que nos los deja. Y para hacernos más preguntas, para seguir profundizando, ojalá podamos tener otro espacio de conversatorio, y no dejen de buscar en la página de la Universidad Católica de Córdoba, en la parte dice de cursos, en la página, cuando se publique la invitación a hacer el diplomado sobre hospitalidad, que va a estar muy interesante porque van a integrar este diplomado docentes de toda América Latina y de Europa. Entonces va a haber miradas muy diversas, pero que se complementan de lo que es la hospitalidad. Desde ya, muchísimas gracias. Saben que el Servicio Jesuita Migrantes tiene su página en internet, www.sjmargentina.org. Ahí sí Sofía puede anotarlo en el chat, www.sjmargentina.org. Esa es nuestra página de internet. Todos invitados, todas invitadas. Otra vez, muchísimas gracias, doctora María José, doctora Adriana Cid y el padre Alberto Ares. Muchas gracias. Los dejamos para las próximas invitaciones. Dios los bendiga a todos y hasta luego.